Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 28 de septiembre de 2017 en datos económicos. Comenzando con Alemania, indicador de confianza del consumidor descendió en vez de incrementarse como el mercado había anticipado. De todas maneras, la confianza económica, sobre todo en la zona euro, mejoró. Aquí hay que hacer una diferencia. Las cifras para confianza del consumidor de Alemania corresponden al mes de octubre y las de confianza económica en Europa corresponden al mes de septiembre. Por lo tanto, pues lo que fue el tercer trimestre del año cerró muy bien en Europa en general, pero aparentemente se está identificando algo ya de moderación en el crecimiento para cuarto trimestre en Alemania, que es su principal economía. Indicador de inflación preliminar para España, en línea con lo esperado, pasando de 1.6 a 1.8%. Y pues ya dando paso a lo que son cifras en Estados Unidos, se ha hecho la segunda revisión del cálculo de crecimiento del segundo trimestre de 2017, con un ajuste adicional al alza de 3.1% frente a un 3% que había sido la revisión anterior. Es decir, que el segundo trimestre en Estados Unidos continuó mostrando una muy buena dinámica desde el punto de vista de crecimiento y reafirmado por las revisiones que se hicieron sucesivas. Sin embargo, recuerden para el tercer trimestre va a haber un efecto temporal por lo que ha sido Harvey y al mismo tiempo los efectos negativos de Irma. Desde el punto de vista de solicitudes, de subsidios, de desempleo, se continúa pues presentando algo de solicitudes superiores a lo que había sido la norma durante este año. Recuerden que se había estado se había estabilizado alrededor de los 245 mil solicitudes de subsidios, y acá lo que estamos viendo es que estamos en los niveles de 270, 272 en promedio en las últimas 3 semanas, influenciadas aparentemente por este tema de los desastres naturales. Inventarios mayoristas crecieron un poco más de lo esperado en su medición preliminar, 1%, frente a una expectativa del 0.4%, y se tiene también agendado pues más declaraciones de miembros de la Reserva Federal. Más adelante abordaremos lo que dijo Rosengren y Bullard, pero para el día de hoy tenemos nuevamente a Esther George, quien ya pues nuevamente se matriculó dentro del grupo alcista de interés, al vicepresidente Stanley Fischer, que tal vez sea su última declaración pública, y el nuevo presidente de la Fed, Bostic, de la Reserva de Boston, quien pues ya estaba hablando durante estos últimos 2 días de manera continua. Tenemos también en México la reunión del Banco Central, donde pues el mercado espera tasa de referencia inalterada, sería la segunda ocasión consecutiva en que ocurra, y algunos indicadores pues ya de Japón, como son temas de inflación, producción industrial, entre otros. En relación a los anuncios que hemos tenido en Europa, pues además de estos temas de confianza económica de la zona euro y de consumidor para Alemania, vimos una referencia en el Reino Unido en el que está explorando ya las negociaciones con países de América Latina, entre los que destacó a Colombia, a Perú y a Ecuador, con los que pretende establecer tratados de libre comercio similares a los que estos países ya tienen con la Unión Europea. Recuerden que por ahora Reino Unido es beneficiario de estos acuerdos, pero con su salida de la Unión Europea tiene que firmar sus propios tratados comerciales, algo que Europa le ha dicho no puede hacer, no puede adelantar hasta que haya finalizado las negociaciones con ellos. De todas maneras, es relevante que en ninguno de estos 3 países, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, se ha hecho despliegue a estos inicios de conversaciones. Solo lo han hecho tal vez el Reino Unido para mostrar que están haciendo algo en términos económicos. Con relación a los Estados Unidos, el presidente de Bank of America manifestó que la entidad prefiere devolverle el dinero a sus accionistas a través de recompras de acciones que incrementando el dividendo. El año pasado hicieron recompras superiores a los 6 billones de dólares y este año el plan es superior a los 14 billones de dólares. Para el presidente de esta entidad, tiene la percepción de que el precio de mercado de Bank of America o de las acciones no están reflejando aún el valor que tiene la entidad. Y por otro lado, también pues existe en el mercado una percepción de que la Reserva Federal no acepta repartición de utilidades superior al 30% de lo registrado en un periodo,
aunque pues no lo ha manifestado de manera formal la entidad. Esto es como una medida que el mercado ha venido asimilando en las últimas evaluaciones que ha hecho la entidad frente a repartición de utilidades. Entrando en el tema de gobernadores de la Reserva Federal o presidentes de las reservas de cada uno de los distritos, nos llama la atención las declaraciones de Eric Rosengren, quien es más bien asimilado como un miembro neutral desde el punto de vista de su postura monetaria, y a pesar de esa percepción que se tiene sobre este miembro, ha manifestado explícitamente que sigue siendo partidario de hacer ajustes graduales futuros para la tasa de referencia, independiente que la inflación haya descendido. También es del grupo de los que confían que eso es un tema transitorio y se recuperará posteriormente, y prefiere hacer ajustes graduales para evitar desbalances futuros que tengan que ser corregidos agresivamente, y esto sí, para Eric Rosengren sería un efecto más activo que de los ajustes en este momento. Por otro lado, y en contraposición, uno de los pocos miembros que manifiesta que no se hace el incremento de tasa, recuerden que en algunos comités pasados mencionábamos mucho el término de paciencia, es el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard. Nuevamente manifestó lo mismo, dice que ni la inflación ni el crecimiento son suficientes para estar hablando de nuevos incrementos de tasas de interés, y reitero su palabra de paciencia. Ahora, luego de no reconocer su fracaso para impulsar la reforma a la salud, el presidente Donald Trump anunció que se retomará este proyecto a comienzos de 2018 y espera negociar con algunos miembros del Partido Demócrata una mejor reforma al sistema de salud. Y también el día de ayer, tal vez lo que ha generado más interés en el mercado, y lo habíamos manifestado ayer como uno de los drivers o de los factores que están impulsando el mercado accionario, era lo que sería la iniciativa de la reforma del Código Tributario de la administración Trump. En sus propias palabras, dice que es la mayor reforma de las últimas 3 décadas, de los últimos 30 años. La última gran reforma tributaria en Estados Unidos se produjo en 1986, y como ya se había anticipado previamente, la propuesta está fundamentada en el recorte de los impuestos a las empresas, pasando de una tasa del 35% a niveles del 20%. Actualmente Estados Unidos, con ese 35%, es uno de los países de la OCDE que tiene una de las mayores tasas tributarias o impositivas a las empresas, por lo menos de aquellos países que se consideran desarrollados. Y esta propuesta de reducción al 20%, si bien es cierto, no alcanza la meta que tenía el presidente Trump en lo que tenía como programa de campaña, que era 15%, sí está alineado con lo que él venía defendiendo previamente. Por otro lado, también se estaría limitando la tasa máxima impositiva para individuos de niveles cercanos al 40% a un nivel cercano al 35%, más exactamente 35% como tal. Y en algunos medios de información ya esto no se puede establecer de manera efectiva. Se habla de que se reducen algunas exenciones, pero en otros dicen que se están ampliando otras. Por lo tanto, queda en duda la afirmación del presidente Trump de que esta reforma tributaria no va a beneficiar de verdad a las personas con mayores recursos en los Estados Unidos, una de las principales críticas. La otra gran crítica tiene que ver con la posibilidad de que esta reforma tributaria incremente más el hueco fiscal en los Estados Unidos. En este frente de la reforma tributaria, el presidente Trump citó también la necesidad de un trabajo bipartidista. Sin embargo, manifestó que no va a negociar esa reducción de la tasa impositiva a las empresas. Puede negociar otras cosas, pero que esto es intocable. Desde nuestro punto de vista, es muy probable que los demócratas tampoco le apoyen esta iniciativa al presidente Trump, aunque hemos visto que en el mercado accionario los inversionistas lo han recibido de manera positiva, y era algo que se ha venido manejando desde noviembre del año pasado como un escenario que era o como un factor más bien que estaba impulsando los precios de las acciones. Desde nuestro punto de vista, si cayó la reforma a la salud porque no estaban los demócratas involucrados en esta reforma, la tributaria tiene la misma expectativa de caerse, teniendo en cuenta que los demócratas tampoco fueron tenidos en cuenta en la delineación de este borrador de reforma. Así que si el mercado está avanzando por temas o bajo la expectativa de que esto va a mejorar los precios de las acciones, tenemos algunas dudas sobre esto. Goldman Sachs hizo un estudio sobre cuánto significa menor recaudos para la próxima década esta reforma tributaria, y tiene un rango muy amplio que va desde 1.5 trillones hasta
hasta 3 trillones aproximadamente. Por lo tanto, pues ahora será el Partido Demócrata el que en apariencia tenga que ser el defensor del déficit público y que no se incremente tanto. Vamos a ver cómo son estas conversaciones. Por el momento no vemos una alta expectativa de cumplimiento. Los medios de información especulan que probablemente la primera votación de esta reforma sea realizada el próximo 2 de octubre. Desde nuestro punto de vista hace falta todavía el análisis de supuesto del Congreso, que es un grupo sin un sesgo partidista como tal, y que en las últimas conclusiones que ha sacado no ha dejado muy bien parada la administración de Donald Trump. Con relación pues a este tema de la reforma tributaria, Agustín ampliará información más adelante sobre implicaciones en los mercados, especialmente el tema accionario. En América Latina, en Brasil, hemos visto que la cartera crediticia, los desembolsos crediticios se están contrayendo durante el último mes muy moderadamente y sobre todo por lo que es desembolsos del sector comercial o empresarial como tal. Sin embargo, el hecho positivo es que la calidad de la cartera no se está deteriorando más, se mantiene en mínimos para los últimos 6 meses. En México, el representante que está en las negociaciones del TLCAN manifestó que era posible tomar algunos meses del meses de 2018, sobre todo los del arranque de ese año, para finalizar las conversaciones de esta negociación que se está llevando a cabo, como le quieran decir, modernización del tratado actual, renegociación como tal o una nueva negociación como lo quiera hacer ver el presidente Trump. De todas maneras, como ustedes bien saben, todavía falta por tratar los temas que generan digamos más controversia, y el día de ayer lo que manifestó Agustín también de ese arancel adicional que tendrá que pagar los aviones de Bombardier por ingresar a los Estados Unidos estaba generando algo de ruido adicional sobre estas negociaciones. Ese arancel de 220% sobre estos aviones pues tiene inconforme tanto al gobierno canadiense como incluso autoridades del Reino Unido, teniendo en cuenta que Bombardier tiene una importante planta de producción en Irlanda del Norte, justamente el país que está apoyando a Theresa May para mantener la mayoría en el Parlamento británico, así que esto está generando demasiado ruido en el mercado. Y con relación ahora sí a Argentina, ahí está mal el título, no es Brasil sino Argentina, la actividad económica de julio creció más de lo que el mercado había anticipado, casi 5%, y cierta medida refrendando esa expectativa favorable que tiene la administración de Macri. No quiere decir que Argentina esté creciendo a niveles del 5% para todo el año, la expectativa para este año está alrededor del 2.5-2.7%, pero puntualmente el mes de julio ha sido mejor a lo que se había estimado inicialmente. Hasta aquí lo que son los anuncios económicos, le damos espacio a Agustín. Bien, esta mañana el mercado de acciones en todo el mundo se encuentra con variaciones mixtas muy leves. Prácticamente todo el mundo está con los ojos atentos a lo que está ocurriendo con el precio del crudo, las potenciales decisiones que podría tomar el Banco Central Europeo más adelante y los datos que fueron conocidos esta mañana de la zona euro, que estaban ayudando en parte a evolucionar de manera positiva algunos países de esa región. Pero de manera general el índice Stock 600 está entre pérdidas y ganancias con variaciones de 0.10% positivas y negativas durante toda la mañana. Se destaca simplemente el buen avance que han presentado las acciones del sector de energía, que presentan ganancias cercanas al 0.50% durante esta mañana. El índice de futuros de Estados Unidos pues se mantiene en esta zona de 2.500 puntos. Podemos ver cómo esa zona de soporte que hemos dibujado y hemos estudiado durante las últimas jornadas continúa tomando una consolidación bien interesante. Sin embargo, ustedes pueden ver que a media jornada del día de ayer observamos nuevamente un punto verde de reingreso marcado por nuestro indicador, lo que podría entonces favorecer el reingreso de posiciones largas. Obviamente hay que esperar un poco más de desempeño sobre esta zona de los 2.500 puntos, ya que es una zona psicológica supremamente importante, y también esa zona de soporte que está marcada por esa línea roja de soporte que habíamos graficado anteriormente. Les recuerdo que de manera estructural el soporte más fuerte es la zona de los 2.480 puntos. El mercado mundial de divisas, pues por primera vez en 4 jornadas estamos viendo un dólar que por fin retrocede contra las principales divisas. Cuando podemos entrar un poco más en detalle, podemos ver que las monedas de la zona de Asia estaban retrocediendo prácticamente esta mañana antes de abrir el mercado.
prácticamente estas monedas todas asiáticas y de países emergentes, ustedes pueden ver cómo todas estaban perdiendo. Sin embargo, las monedas ya de Europa en desarrollo y de Latinoamérica pues estaban ya favoreciéndose contra el dólar. Podemos ver ahí prácticamente todas las monedas emergentes de Europa cómo le ganan terreno esta mañana al dólar, y también pues las monedas de Latinoamérica estaban ganando terreno contra el dólar, principalmente motivada este avance ligado al desempeño del precio del crudo. Las monedas fuertes, pues sí, esta mañana estaban presentando variaciones mixtas entre pérdidas y ganancias. Simplemente se destaca el desempeño favorable que está presentando el euro, 0.37% por primera vez en 4 jornadas, como lo mencioné anteriormente. Este avance directamente ligado con el dato que ya fue mencionado anteriormente por Daniel, relacionado con la confianza económica de la zona de euro. En el precio del crudo, pues realmente la situación en la región kurda continúa acrecentando la preocupación de los diferentes inversionistas. Esta mañana Turquía y también Irak, a través de su ministro de petróleo, mencionaron que de manera oficial habían acordado que todo el crudo de la región de Irak iba a ser únicamente transportado a través de ese oleoducto que le da salida a Irak al mar Mediterráneo, directamente con el gobierno de Irak. Eso dejaría por fuera entonces la posibilidad de que la zona de los kurdos pudiera entonces exportar su crudo por el mar Mediterráneo, y tendría que buscar algunas otras formas de trasladar ese crudo por fuera de la región el Medio Oriente. Sin embargo, les recuerdo que prácticamente todos los países que tienen que están relacionados con Irak, pues ya han manifestado que de alguna manera van a tratar de controlar y evitar que la región de los kurdos pueda exportar esta cantidad de petróleo, que asciende más o menos a 600.000 barriles diarios. Por esta razón, pues esa presión que están realizando los diferentes países de esta zona hacia la región kurda, obviamente tratando de asfixiarlos y de alguna manera reviertan el resultado de ese referendo que muchos llaman inconstitucional, pues han generado esos incrementos en el precio del crudo que estamos viendo ya sobre $52.60 el barril esta mañana. Nuestro indicador pues continúa mostrando un desempeño favorable para el mismo. Ya les recuerdo que desde el pasado 5 de septiembre, cuando el crudo se ubicaba sobre los 47.40, enviamos una señal de compra que podemos ver ahí en nuestro indicador ya en el pasado, y actualmente simplemente para los que han seguido esta posición, recordarles que ahora cualquier consolidación por debajo de 50.70 sería una señal entonces para liquidar esta posición y tomar utilidades. Y como lo mencionó Daniel anteriormente en el mercado mundial de bonos, pues esta mañana continuamos viendo ese sell-off generalizado en los mismos. El día de ayer estábamos viendo pérdidas generales de 6-7 puntos básicos en prácticamente todos los bonos gubernamentales de países desarrollados a 10 años. Esta mañana podemos ver pérdidas de cerca de 2 puntos básicos. Y sí que es bien importante lo que mencionó Daniel anteriormente en lo que tiene que ver con la reducción de los impuestos en Estados Unidos y los posibles impactos en la curva de tasas de interés. Les recuerdo que prácticamente los movimientos que se realizan o se observan en las tasas de interés están directamente ligadas con dos aspectos fundamentales. El primer aspecto, que tiene que ver con el corto plazo, está directamente ligado con la política monetaria, y es esta parte que generalmente va hasta los 5 años, y es cuando la curva, como lo estamos viendo ya durante el último mes, hemos visto un ligero movimiento al alza. En la parte inferior pueden ver ese movimiento, pero lo más extraordinario que llama la atención de los inversionistas tiene que ver con esta parte larga, que está directamente ligada a la política fiscal. Y entonces efectivamente cualquier expectativa o incremento de expectativa de ese hueco fiscal que podría aumentar en Estados Unidos, pues obviamente afecta de mayor manera a la parte larga de la curva, lo que entonces conllevaría un empinamiento.
Nosotros hemos venido siguiendo desde hace ya varios meses el movimiento potencial que podrían verse en los bonos del Tesoro americano. Este es un estudio realizado desde los últimos 10 años, y aquí en la parte inferior tenemos un indicador que es denominado el indicador de MACD, que ha servido muy bien durante los últimos 10 años para tratar de predecir los movimientos en las curvas de tasa de interés. Lo primero que quiero destacar es que cuando existe un cruce por debajo de cero de este indicador, durante los últimos 8 años se ha visto, las últimas 8 oportunidades, se ha visto un incremento cercano o en promedio de 120 puntos básicos para los bonos del Tesoro americano. En todas las oportunidades, sin excepción, este movimiento se ha presentado. Y el segundo aspecto al que quería llamar la atención en la jornada de hoy tiene que ver con el tiempo en el que los bonos del Tesoro presentan esta reacción al alza, y este tiempo promedio es cercano a los 6 últimos meses. Ustedes recordarán que el año pasado, con este mismo análisis, predijimos de una manera bien acertada la caída en las tasas de interés cuando los bonos del Tesoro se ubicaban en el 2,65%. Y prácticamente todos los analistas esperaban que los bonos del Tesoro llegaran al 3.30. Pues bien, en esta oportunidad estamos nuevamente en contravía del mercado, y aquí lo que estamos prediciendo, ya porque estamos viendo un cruce, y ustedes lo pueden ver aquí en la parte inferior, donde el histograma de MACD se ubica en terreno positivo, podríamos entonces esperar que los bonos del Tesoro americano en los próximos 6 meses, es decir, a un plazo de a marzo del 2018, pudiesen llegar a una zona del 3.30%. También es importante ver esta zona de tendencia de largo plazo, o este canal de tendencia bajista de muy largo plazo, que podría romperse en las próximas jornadas si los bonos del Tesoro rompieran la zona del 2.50, una zona que no solamente es importante psicológicamente, sino que también sería la zona de resistencia en términos de tasa para el largo plazo. Esto es todo entonces por ahora en el análisis internacional. Damos paso al análisis del mercado colombiano. Gracias, Agustín. Pues en Colombia hemos tenido el día de ayer una noticia que podría ser un poco esperanzadora con base en la expectativa de recuperación económica. Los indicadores de confianza de la industria del comercio mejoraron en su lectura de agosto frente a lo que se tuvo en el mes de julio. Sin embargo, si no hiciera o graficara cómo han venido desempeñándose estos indicadores de confianza, a pesar de esa mejora del mes de agosto, continuamos en niveles relativamente bajos, por lo que esa recuperación seguiría siendo relativamente débil también, que es uno de los puntos en los cuales pues hemos querido destacar digamos en los últimos comités. Si bien es cierto, estamos alineados con el tema de la recuperación, nuestra expectativa de recuperación no es demasiado fuerte por el momento. Y finalmente, lo que mencionamos el día de ayer de la solicitud de la Procuraduría de que Odebrecht entregara los tramos de la concesión Ruta del Sol 2 que tiene. Esta compañía apeló esta solicitud y ahora la decisión debe ser adoptada por el Consejo de Estado, que obviamente no se toma 20 días o normalmente no se toma 20 días para tomar este tipo de determinaciones. Mientras tanto, las entidades financieras involucradas en este proyecto tendrán que seguir aprovisionando estos recursos que están entrando obviamente en mora. Por lo tanto, pues esta dilatación no es nada positiva para el resto de proyectos que se tienen en la agenda de financiamiento de las vías 4G. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos, iniciando con las noticias corporativas, como ya es usual desde las últimas semanas, hablando de Avianca. El día de ayer el Tribunal Superior de Bogotá declaró como inadmisible la demanda que presentó y que había presentado Avianca para que se declarara la ilegalidad de la huelga de pilotos, ya que el documento no cumplía con algunos requisitos de ley que eran ya más problemas tanto de forma y no de fondo. Se le concedieron 5 días hábiles para que subsanaran las irregularidades, pero Avianca pocas horas después envió el nuevo documento modificado, por lo cual continúa entonces el proceso
frente al tribunal. Y sumado a esto, el día de ayer la empresa decidió abrir paulatinamente desde el día de hoy la venta de etiquetas para vuelos en rutas nacionales e internacionales, luego de que un día antes había dicho que se iba a suspender la venta de etiquetas hasta el 5 de octubre, pero con esto en mente, el día de hoy reabrirían otra vez lo que es la venta de etiquetes después de haber analizado un poco que las operaciones no estaban siendo tan altamente afectadas en los vuelos nacionales e internacionales. Como vemos, la acción ya se ubica sobre los 2.760 pesos a la apertura de hoy, con una caída cercana al 10%, después de haber alcanzado nuestro precio objetivo cercano a los 3.000 pesos y de haber registrado una valorización del 22%, por lo cual vemos que esas noticias fundamentales están afectando fuertemente el movimiento de la acción y que podría entonces atacar, como vemos, el nivel de los 2.750 pesos en la jornada de hoy. Y pasando ahora con noticias referentes a Ecopetrol, como ya lo he mencionado el día de ayer, el nuevo ataque ocurrido al oleoducto Caño Limón Coveñas fue calificado como uno de los peores en lo corrido del año. El impacto ambiental es bastante fuerte, afectando más de 3 fuentes hídricas en el norte de Santander. Sumado a esto, Ecopetrol el día de ayer dio a conocer que está compitiendo con 12 empresas en el extranjero para ser socia de Pemex en los nuevos bloques Allín-Batzil y Cárdenas Mora y El Ogarrio en México. Las 12 compañías que están compitiendo por los 3 bloques son extranjeras, entre las cuales se destacan en China, Chile y México, para los 3 bloques que tendrían una capacidad total cercana a los 470 millones de barriles de petróleo de crudo equivalente. El bloque de Ogarrio tiene un elemento bastante importante, y es que la vida productiva es de más de 50 años, por lo cual sería una gran adquisición en dado caso de que Ecopetrol gane la licitación. Como vemos, la acción el día de ayer rompió la resistencia de los 1.400 pesos y ya vemos a la apertura de hoy sobre los 1.415 pesos. Deberemos monitorear este movimiento para confirmar entonces este posible cambio de tendencia positiva, que deberá entonces ser confirmado si se consolida todo este movimiento por encima de los 1.400 pesos. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap el día de ayer cerró sobre los 1.487 puntos. Como vemos, un avance del 0,4% que, aunque fue una ligera recuperación, se mantiene la señal de tendencia a la baja. Está atacando lo que sería la segunda banda y podría entonces llegar a atacar la tercera banda del indicador sobre los 1.490, cercano a los 1.500 puntos. Por el día de hoy, mantener cautela y seguir monitoreando lo que sería el movimiento del índice. Y pasando ahora con la acción de Cementos Argos, el día de ayer sobre los 11.860 pesos, como vemos, tuvo una de las mejores valorizaciones el día de ayer con un avance cercano al 2%, un movimiento que ya lo ubica una vez más sobre el nivel de entrada. Como vemos, sobre esta acción se ha mantenido bastante estable durante los últimos meses dentro de este canal lateral entre los 11.700 y los 12.000 pesos, por lo cual continúa el mensaje de seguir monitoreando estos dos niveles para confirmar entonces un posible cambio de tendencia. Y finalmente la acción de Grupo Sura cerró sobre los 41.000 pesos una vez más. Como vemos, el indicador marcó una posible señal de agotamiento, pero la acción se ha mantenido relativamente estable sobre este nuevo nivel de congestión por encima de los 41.000 pesos, por razón por la cual pues no esperaría mayores movimientos sobre la acción y seguir monitoreando lo que sería el nivel de los 42.000 pesos para un posible ataque y continuación de la tendencia positiva. El peso colombiano, esta mañana estamos viendo cómo la zona de riesgo es atacada sobre los 2.936 pesos por dólar. Cualquier consolidación entonces durante la jornada podría indicar un cambio de tendencia muy rápido de esta alerta que fue enviada ya desde el pasado 25 de septiembre sobre los 2.913.
Simplemente recordarles cautela cuando se presentan estos puntos de posible cambio de tendencia a la toma de posiciones largas por ahora. Y a los títulos de tesorería del 2024, sí siguiendo el desempeño y el análisis que habíamos presentado en los bonos del Tesoro americano y obviamente viendo la alta correlación que han venido presentando contra los mismos y contra todos los bonos, no solamente de países desarrollados sino emergentes, estamos viendo cómo en la mañana de hoy ya se está llegando muy cerca a la primera zona objetivo que habíamos planteado ya desde el pasado 25 de septiembre, cuando los CETES del 2024 se ubicaban aquí sobre el 6.22%. Observen ustedes cómo ese ascenso en tasas de interés ha sido demasiado rápido, por razón por la cual algunos inversionistas podrían incluso empezar a tomar utilidades aquí sobre el 6.30. De todas maneras, no olvidar que la zona primaria de consolidación es esta zona entre 6.32 6.35%, y más adelante la zona vieja de consolidación se ubicó aquí sobre el 6.50%. Por esta razón, pues continuar observando la dinámica que se presente en torno a los bonos del Tesoro americano, ya que podría ser el driver principal o referencia principal para el resto de bonos a nivel global durante estas jornadas. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en Twitter. Feliz día para todos.